Sonidos subterráneos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Sonidos Subterráneos con nuestro amigo Angulo en esta temporada sorpresa, relámpago que hemos desarrollado. No estamos con nuestro amigo David, Nolo ni Marce, sino que esperamos poder lo más pronto estar junto con ellos. Estamos aquí en nuestra tercera emisión de esta programación, emisión número 53, ¿no? Porque llevábamos 50 en las dos primeras temporadas, ahora vamos por el número 53. Así es, hola gente, yo soy el Angulo en este 53 programa de Sonidos Subterráneos. Hola gente, aquí el Angulo con el Mateo Velastegui. Y nos encontramos acá en los micrófonos, en los estudios de Radio La Voz del Migrante, a quienes le agradecemos muchísimo por aceptarnos, ¿no? Por aceptarnos en esta nueva dinámica de programación, en este programa que surgió en el año 2020 a través de la pandemia y que nos pudo unir con gente a través de las regiones, provincias y hasta territorialidades, porque llegamos a compartir con nuestra amiga Marce desde Bogotá, Colombia. Donde quiera que estés, Marce, te mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Esperamos lo más pronto poder estar junto a vosotros, a todo el panel de Sonidos Subterráneos. Y quienes quieran animarse también de participar, pues ahí participen de la manera que quieran. Si quieren venir acá a los estudios, a los programas, compartir espacios, programa o conversaciones, convivencia, cualquier tipo, está totalmente abierto. Suscríbanse al canal de Antídoto Publicaciones en Facebook y en YouTube Live, es a través de donde vamos a estar constantemente saliendo, a menos que nos cierre o nos banee las grandes empresas transnacionales de las redes y de las webs sociales. Así que nada, seguimos aquí haciendo comunicación en este espacio de carácter de contracultura, de música subterránea, de Sonidos subterráneos. culturas urbanas, ¿no? Sonidos subterráneos, pero que también le damos un contenido político. Y creo que en esta tercera emisión de esta temporada Relámpago vamos a hablar de algo político, bastante político, pero no politiquero, porque creo que es bueno siempre traer a tierra esto, ¿no? Porque la gente confunde la política con el escenario electoral o con los políticos o los asambleístas o los concejales o los alcaldes o los presidentes, cuando eso tal vez está muy lejano de la política. Creo que la política es eso que se vive en la calle, las necesidades que la gente vive y siente día a día, tanto en el escenario urbano como rural. Y las elecciones son todo menos eso, ¿no? Es totalmente lo alejado, lo lejano, ¿no? Entonces, Angulo, la producción de esta temporada de Sonidos Subterráneos, nos ha propuesto que hoy tratemos el anarquismo en el Ecuador, Angulo, señor Angulo. Bastante polémico eso. Creo que algo que principalmente hay alrededor de la gente que se considera anarquista es creer que el otro no es suficientemente anarquista, ¿no? Eso es algo que sucede en la actualidad. Así que bueno, hay la gente que se sienta un poco atravesada o incómoda porque hablemos de esto, pues igual siéntanse con la posibilidad de participar de nuestros espacios, y si no, pues igual abran sus propios espacios, ¿no? Creo que eso es lo que necesita precisamente el escenario social desde el Ecuador, desde cualquier territorialidad en la que nos desenvolvamos, ¿no? Irónicamente, muy poco anarquista considerarse más anarquista que el otro. Digo irónico porque, o sea, yo mismo estar diciendo que es irónico, les estoy diciendo muy poco anarquista dentro de ustedes y seguimos en un bucle repetitivo. Pero ustedes autoanalícense, autocritiquen su anarquismo, o las personas que no conocen el anarquismo y vinieron acá por eso. Ahí les dejamos para que piensen un poco más de estas filosofías que ya han estado presentes desde mucho antes. Han habido igual filosofías andinas muy semejantes al anarquismo, han venido desde la antigua Grecia, desde ya escritas en latín antiguo, en griego antiguo, desde los egipcios ya se mencionaba esto, pero aquí está un poco más reivindicado, un poco más consolidado por los teóricos anarquistas. Empezamos por ahí a hablar de Godwin. Muchos así escuchan el nombre Godwin y ya saben quién es. Muchas personas conocen a su hija, Mary Shelley, que es la escritora de esta novela gótica tan conocida, tan famosamente conocida, llevada al cine, como es Frankenstein. Mary Shelley tiene el mismo nombre de su madre y son las primeras feministas y ya vienen desde el siglo XVIII. Muy poca gente sabe que Frankenstein está, eso, ¿no? Ideado por una mujer, ¿no? Una mujer feminista. Mucha gente que el feminismo y muchos que se autodenominan anarquistas y criticando ahí al feminismo, hay, bueno, más inconsecuencias, pero no saben que Mary Shelley era anarquista, anarquista, feminista, anarcofeminista, hija de una feminista que es igual Mary Shelley.
Conteste, aquí Vamos. le doy el segundeo. Y bueno, es interesante porque hay muchas mujeres que son de carácter anarquista, que están alrededor de diferentes espacios o esferas que tienen mucha incidencia social. Creo que lo que dijo Angulo también en un inicio tiene mucho sentido y hace mucho sentido el hecho de que no necesariamente las prácticas o las personas o las comunidades que practican o tienen prácticas anarquistas se consideran necesariamente anarquistas. Es lo que decía Angulo. Muchas comunidades indígenas por décadas o por muchos años, por mucho tiempo, han desarrollado dinámicas de apoyo, de solidaridad, de sustentabilidad, se podría decir, que no necesariamente están alrededor de los postulados más teóricos o más, más redactados, que se podría decir, que es lo que la herencia que se ha tenido mucho de los anarquistas del siglo XIX, de la Comuna de París, de los territorialidades europeas, ¿no? Entonces creo que eso es algo también muy importante de poder analizar, ¿no? Que no necesariamente es importante que uno sepa de estos postulados teóricos como para elaborar estrategias de eso, estrategias que terminen siendo concebidas como anarquistas, ¿no? Entonces, a la larga, esto ha estado muy presente. Creo que el tema este de la empatía, de podernos reflejar en el otro, es algo que ha estado presente en diferentes momentos de la sociedad, ¿no? No solo en las explosiones obreras europeas que canalizaron la formulación del anarquismo como conocemos hoy en día, ¿no? Como tal. Hay mucha gente que dice que esto del Tao y las diferentes expresiones en Medio Oriente que también aniquilan el ego y que tienen muchos principios similares, ya se venían practicando y no se consideraban como tal, como anarquistas, ¿no? Claro, Entonces, exactamente, o sea, porque anarquismo, o sea, viene del griego antiguo, viene bien eurocentrizado, eurocéntrico, porque tendemos a eso, tendemos a lo eurocéntrico. Siempre todo viene por el latín, por el griego antiguo, por los filósofos griegos, por el arte. El arte es algo netamente que se conceptualizó en Europa, cuando paralelamente a eso, aquí en América Latina, en Asia ya había, como mencionaba Mateo, pero en África también, o sea, África es lo que queda más relegado, incluso pueden ser los inuits, los esquimales, o sea, hay muchas otras culturas que en la sociología, en la antropología y en la historia no, o sea, todo es eurocentrismo, todo es Europa. No se incluye, por ejemplo, nosotros vivimos en Sudamérica, en Latinoamérica, y no incluimos las filosofías de acá, como es la Tahuacac, que es la filosofía inca, no está en los sectores del Tahuantinsuyo. Asimismo está la Ubuntu. Ubuntu es una filosofía que, por eso el software libre, estos que son hackers, hay hackers y hay crackers con el ¿no? Linux. En Linux, existe Linux Ubuntu y existe la filosofía del software libre, de todas estas filosofías horizontalizadas y libres, donde se ataca el consumismo, que se basan en cosas no solamente eurocéntricas, como ya mencioné, el Ubuntu, también como filosofías y nombres que ustedes ya sabrán, esos hawaianos y todo eso. No vamos a mencionar para no ahí romantizar ninguna otra cosa y no alejarnos del tema, sino decirles que hay eso no. O sea, hay esta manera de no reconocer que existía previo a Godwin, previo a los teóricos filósofos anarquistas, que mucha gente dice, sí, yo no necesito, no requiero por qué estar citando a ningún filósofo, a ningún teorizador del anarquismo, no necesito la teoría porque yo me voy más a la práctica, siempre he vivido una práctica anarquista. Está completamente bien. Es lo que dicen esto de que se vanaglorian los que no leen teoría, ¿no? Y que tienen la pereza de leer cualquier cosa, que dicen esto de a tu teoría les falta calle, pero no se atreven a leer algo de teoría, ¿no? Claro, y dicen, yo no cito a nadie cuando escuchan una canción y la están citando, dicen, no me regalen más libros porque no los leo. Y también están citando de alguna manera eso. Cuando dicen a que Calle no 13 creo que es eso. Sí, y no es que les critiquemos, o sea, no hagan eso, o sea, está muy válido su postura, porque el anarquismo es eso, ¿no? Decir, mi postura es la válida y la de ustedes no. Pero también está el criticar, está de validar la criticidad que tiene otra persona, criticar. A ver, ¿por qué tú no quieres leer a los teóricos anarquistas? ¿Por qué tú quieres solo reivindicar el eurocentrismo en la filosofía, en el arte, cuando hay otras igual
cosmovisiones, cosmogonías que vienen a ser filosofías, que obviamente porque está eurocentralizado todo, no le quieren llamar filosofías, quieren llamarle creencias ancestrales, creencias tribales. Son tribus que tienen sus cosas ahí medias bonitas y folclóricas que vale estudiar, pero que le estudia la antropología y no la estudian dentro de la filosofía, no la estudian como partes críticas que muchos anarquistas lo están reivindicando porque son válidas como filosofías, al igual que las que están en Europa o las de Asia, porque las de Asia también son bastante reconocidas, como ahora todas las filosofías religiosas. No existe en la actualidad una religión, una filosofía religiosa que no sea de Asia. Jesús nació en Asia y todos los demás son asiáticos. Pero bueno, esas filosofías asiáticas y que nos llevan acá a lo que es el anarquismo, desde Godwin, luego viene su esposa, su hija, obviamente Mary Shelley, su hija, es la escritura que estamos hablando de la novela gótica, Frankenstein, que vienen con todos sus textos ahí anarcofeministas, ya del siglo XVIII y luego pasamos al siglo XIX con Bakunin, Kropotkin, Malatesta. Y creo que además, bueno, este tema de lo de Frankenstein, un poco para no dejarlo ir, ahora que lo mencionas, también tiene como algún tipo de elaboración social al respecto de la pérdida de humanidad de los humanos, ¿no? A través de esto de la tecnología, también la posibilidad de hacerte biónico, y no sé si con la cuestión o con la intención de mejorarte la calidad de vida, sino con la intención de que sigas produciendo, ¿no? Como en función de eso. Zombies. Ajá, algo así, muertos ¿no? vivientes. Como Robocop. Robocop es claro, el tombo, trabajador, el tombo, el perfecto, mejor ¿no? trabajador perfecto que le resucitan para que siga trabajando perfeccionado, con partes, como dices, mecánicas. Claro, ¿no? Y Podemos tal hacer- vez sí, tal vez tiene como una intencionalidad anarquista, pero que nunca, que con este tema de reivindicarlo como desde el terror o desde el relato del, claro, la novela negra o de historia de terror o película de terror se ha ido como yendo por otro lado, y también eso le favorece del sistema, ¿no? Sí, gótico, oscuro, dark. No, novela negra, ahí te corrijo. Otro rato en el cine también podemos abarcar. Novela negra, o le dicen la noir, se escribe noir. Noir, la novela negra esa que tiene Batman, va por ahí. Esa de detectives que están con su sombrerito, que tienen, Ujú. siempre están en la oscuridad, que hay muchas sombras. Como las de De Alan detectives, detectives, eso es novela negra. Detectives en la ya. oscuridad en Estados Unidos. Gracias por la Al Pacone, aclaración. Al Capone. Batman es... Al Pacone. Al Pacone. Es el hombre alpaca. Ja, ja, ja. Ja, ja, Esa ja. está XD. buena para una radionovela De- adaptada de- del mafioso andino. Sí, una radionovela de horror y novela oscura. Mira, mezclamos todo con Al Pacone. Y claro, o sea, todo esto es válido. O sea, estamos aquí haciendo que, si es que se ríen, o estamos haciendo que nos odien, estamos transmitiendo aquí nuestras emociones, porque así nació pues este programa, en las épocas pandemials, donde no teníamos contacto humano, donde la única manera de llegar con ustedes era compartiendo nuestras emociones, sentires y sentimientos desde aquí, desde la radio, hacia ustedes. Y siempre así, con un trasfondo ácrata, anarquista, libertario, no libertario de ese anarcocapitalismo que se van a llamar libertario. O sea, Que es el que ahora está de más moda, anterior. ¿no? De moda. El libertarianismo, como Liber- dice Jaime que Guevara. fue por un anglicismo que usan ahí pues los anarcocapitalistas, los de la bandera roja y amarilla, por el oro, Malditos, por el malditos. dinero, con esa serpiente ahí que dicen que son terceras vías y que buscan... Es que creo que eso, ¿no? También es como una mala interpretación del anarquismo, que es como... Y por eso es como, tal vez, por ejemplo, cuando el anarco, cuando alguien que cree en el anarquismo igual habla de la destrucción de la mercancía, no está refiriéndose precisamente a la destrucción del libre, o sea, no está prefiriendo el libre mercado o proponiendo el libre mercado como tal, sino eso, la destrucción de las mercancías, ¿no? Entonces ellos creen que esto es que igual creo que en la etapa en la que estamos cada vez el Estado va tomando menos posibilidades, y eso es lo que, o sea, menos potestades, menos presencia, o sea, mira los estados nacionales en cualquier lado, o sea, hasta en el mismo estado en el que supuestamente es perfecto, en Israel, están protestas semana tras semana en contra de Benjamín Netanyahu, o sea, la misma población protesta. En Francia están por la reforma de pensiones de Macron, están semana tras semana protestando cientos de miles de personas. Entonces es como que el Estado Nacional cada vez
va tomando menos protagonismo y como que no es tan presente este tema de las naciones, sino como que se van a unas notas más supranacionales, como por ejemplo Amazon o Facebook mismo, son como las naciones gigantes, ¿no? Lo mismo Entonces, pasa en Perú, como estás mencionando esto, el 90% de la población, imagínense el 90% de la población rechazando a su gobierno, a su Congreso, a su presidenta, rechazando todo, o sea, están hablando de una democracia cuando el pueblo, la gran mayoría, la gran mayoría porque están cada vez superando al 90% de la población, rechazando a quien los gobierna, a quien supuestamente debería representarlos y no lo representa. Y ahí es donde esta tercera vía, este anarcocapitalismo, estos libertarios, ahí a veces hasta ya le meten pues al anarquismo, como decimos ahí, con el anarcocapitalismo y otras cosas más allá, le quieren tildar como de oclocracia, de que para reivindicar algo que no sé qué quieren reivindicar, porque como es un síndrome de Procusto, decir oclocracia, ese 90% de los peruanos, o sea, ¿qué son? Pues basura, son una muchedumbre apestosa, porque, o sea, imagínense el nivel de racismo de decirles oclocracia, una muchedumbre apestosa, hedionda, una turba. no, sí, de hecho yo nunca había escuchado ese término oclocracia y bueno, acá en la sagrada Wikipedia nos dice que oclocracia es como el sinónimo del gobierno de la muchedumbre, del griego viene esta palabra y hace como el referencia al poder de la turba. Es una de las formas de degeneración de la democracia, del mismo modo que la monarquía puede degenerar en tiranía o la aristocracia en oligarquía. A veces se confunde con la tiranía de la mayoría, dado que ambos términos están íntimamente relacionados. El término fue acuñado por Polibio, historiador griego, en su obra Historias, escrita en torno al año 200 a.C. Polibio desarrolló su propia teoría de la anaciclosis, basadas en tres formas de gobierno aristotélicas y sus correspondientes formas impuras, sustituyendo la demagogia como forma degenerada de la democracia por el nuevo concepto de oclocracia. Usted sí que está enterado de esto de las expresiones estatales democráticas. Y denigrantes, o sea, se usa la democracia para decir el pueblo, la gran mayoría es una muchedumbre hedionda. Sabes que, bueno, por ejemplo, yo estoy estudiando la época del siglo XIX, 1890, por ahí esa época que te estaba comentando, y realmente me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando las personas siempre han estado refiriendo y utilizando el término, por ejemplo, anarquía, referido como al tema este de como se podría decir como de un caos no meditado o un caos que no va a ningún lugar, ¿no? O sea, como algo que realmente es como una conmoción social que no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Eso siempre ha estado constantemente utilizado en los medios oficiales, ¿no? Porque a la larga creo que estas disputas entre conservadores y liberales, que más o menos es lo que se ha desarrollado, al menos en nuestro territorio ecuatoriano, que es como que las disputas y las crisis políticas que han atravesado el siglo XIX, toda la vida del Ecuador, básicamente, ¿no? Conservadores versus liberales, que a la larga se han estado entregando la pelotita del gobierno, pero llegan al gobierno y han utilizado estos términos antipopulares o antihumanos, se podría decir, para condenar a otras personas, que es el terrorismo, el sabotaje, y eso hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, eso te digo, en el siglo XIX, 1888, estaban acusándole de terrorista a unos personajes de algún lugar. Y hoy, 2023, acusan de terroristas a comunidades indígenas. O sea, sigue sucediendo esto, ¿no? Sigue girando alrededor de eso, de la legitimación del Estado de castigarte por simplemente pensar diferente, se podría decir, ¿no? Y responder también a las esferas y los grupos y congregaciones sociales, ¿no? Porque a la larga el pueblo siempre está supurando rabia, ¿no? Siempre está reclamando, siempre está constantemente atropellado, pisado y resentido, ¿no? Y claro, lo que mencionas, y es una revictimización. Por ejemplo, estas agrupaciones indígenas, cuando hay el indigenismo es victimista. El indigenismo puede ser... es que el indigenismo no es integrado por el movimiento indígena, y ¿no? es victimista, pero por esto pisos mismo, justamente,
porque el indigenismo es victimista, por eso mismo se revictimiza incluso a los grupos indígenas, porque ellos fueron, como mencionas, en el siglo XIX, o sea, se acabó ya, empezaba la república y siguen siendo esclavos. Tenemos aquí a Manuela León, quien era una lideresa de una revolución en contra de los criollos, que seguían siendo los blanquitos, porque ya se fueron, o sea, ya se fue el imperio español, estaba en la república, ya estaba en la república. y seguían siendo esclavos y se rebelan los esclavos, o sea, Manuela León, y le proclama a Daquilema. No nosotros, o sea, no como indigenistas, porque no lo somos, ni porque digamos que sí debían imponerse los indígenas, que ellos querían volver como a los puruáes o los xiris, a ponerse ahí alguien que les esté gobernando, porque incluso los indigenistas dicen, no, que Atahualpa, cuando Atahualpa fue lo mismo que Pizarro, un genocida, no porque Pizarro haya sido ¿cómo se llama?, sea un español, no por su nacionalidad, porque, o sea, siempre estamos con la CNT, con la FAI, con la IFA, estamos con europeos mezclados ahí, hermandados. Claro, el Entonces, internacionalismo. siempre el internacionalismo, no, o sea, no es un español, es un genocida, o sea, independientemente podría haber venido de Colombia, de donde sea, como vino Atahualpa, entonces no somos como unos fueron los incas, indigenistas, ¿no? También genocidas. Incas, claro, o sea, algo un poco diferente a genocidas, no porque reivindiquemos Claro, a los no, incas, sí. sino porque es distinto, no es como los europeos, distinto el genocidio, o sea, como que hay una dictadura, hay una autocracia, es distinto, pero igual, no es que sea menos, o sea, es que es diferente, pero igual atentó con los indios de otros lados, con los indígenas, con los runas, lo mismo hizo Atahualpa, hizo exactamente lo mismo que Pizarro, no es que seamos indigenistas por esto, pero están los indígenas siendo víctimas, se están siendo revictimizados porque existen movimientos indigenistas que se victimizan y hacen que los otros grupos los revictimicen a los indígenas, que ya digo, siendo esclavos, o sea, en pleno siglo, bueno, ya para nosotros antiguo, el siglo XIX, desde el siglo XVIII, todos los siglos hasta el siglo XX, tenemos Dolores Cacuango, esclavas violadas por sus esclavistas blancos, claro, o sea, no blancos y hasta mestizos. Está Mama Tránsito Maguaña, ellas fueron esclavas. Tenemos acá, ustedes pueden googlear, pueden buscar testimonios de hombres negros, o sea, todos somos afrodescendientes porque todos venimos del África, todos descendemos de África. Negros, esclavos del siglo XX, pueden ser el papá, pueden ser abuelos míos de ustedes, y fueron esclavos, no algo parecido a esclavos, vivieron en esclavitud acá. Los cristianos, los salesianos, fueron los mayores esclavistas aquí en el Ecuador. En otros países tal vez no. Y tal vez de la visión que nosotros estamos viendo, Mateo, que decíamos que ha habido esta pugna de poderes, que ha habido peleas entre liberales y conservadores, lo vemos desde acá, porque en el Ecuador sí ha habido como una oscilación. Pero vamos a Colombia, vamos a Perú, no ha habido esto. O sea, desde Gabriel García Márquez, ahí había esa guerra, o sea, Gabriel García Márquez mete en 100 años de soledad esta guerra, mete la pérdida de los liberales, y desde ahí están los conservadores en Colombia, recién, o sea, no quiero ir a favor de Petro, digo, recién cambia, no porque yo esté a favor de Petro ni nada, o sea, recién como que baja eso de que los conservadores y los de derecha, de ultraderecha han estado gobernando ahí en Colombia. En Perú no, o sea, en Perú ni pueden llamarse ni Toledo ni el APRA, porque el APRA como que su nombre mete en revolución, mete la izquierda el APRA y todo eso, siempre la derecha ha estado allá. Ahorita, o sea, se ve una dictadura fujimontesista que no se ha acabado. Neo-fujimorista. Ni neo, porque, o sea, neo si es que ya se hubieran muerto, pero ahí está Keiko Fujimori, es fujimorista. Y es Monte Fujimorista, o sea... Monte Fujimorista. Sí, o sea, Fujimontesinista o Monte Fujimorista, porque más están Montesinos. Yo pensé que se estaba confundiendo con el Monte Fuji. Monte Fuji. Ahí para los que se fueron hasta Fuji. Pero ¿dónde es eso? Está vivo y él fue el que le instruyó a Keiko Fujimori. A ver que nos denuncien ahí por decir esto, pero tenemos pruebas. Y cero dudas. Monte Fuji es en Japón. Monte Fuji es el Cotopaxi. Para los ecuatorianos que vengan, la gente que conoce Ecuador es el Cotopaxi en Japón. Y bueno, Monte Fuji. Y saludos a toda la gente que nos escucha allá en Perú, que saben de lo que hablamos. Creo que, en Colombia. creo que también es importante esto, porque en Latinoamérica está muy presente, muy latente el tema de las comunidades indígenas, y por eso el anarquismo aterrizó o se canalizó de una manera interesante también en México, a través de los hermanos Flores Magón, por ejemplo, que abiertamente trataron y abordaron ya esto. Creo que para esas épocas ya habían lecturas del anarquismo en el mundo entero, por el mismo hecho de el aparecimiento y la reproductibilidad de los documentos, de los libros. Entonces ya se podía
como que comenzar a desarrollar alrededor de eso, ¿no? Recordemos que la primera explosión anarquista grande, o creo que visible o notable, o tal vez así como establecida en el papel, podría ser en la Comuna de París, ¿no? Y creo que después de eso, como que cada persona logra hacerse también de una visibilidad o una legitimidad al menos, ¿no? Dentro de esos mundos de las revueltas sociales, se podría decir, y ya para 1900 ya son leídos y asimilados en diferentes expresiones, como por ejemplo, como decíamos, la Revolución de Tierra y Libertad en México, que tiene un contenido súper fuerte del anarquismo, o si no, el mariateguismo en Perú, ¿no? Que tiene mucho contenido, por otro lado, en cambio, marxista, ¿no? No, pero claro, ya te fuiste. Está correcto lo que dices. Un contenido más marxista y es muy reconocido, Mariátegui. Pero está Manuel González Prada. Ajá, así O que, sea, es anarquismo y es anterior a Mariátegui. recién fue fundado un centro social organizado en Lima, ¿no? Recién. Sí, y hay muchos con el nombre de Centro Social Manuel González Prada, sí. Entonces es algo que acá existió y como que se trató de extinguir en la masacre del 15 de noviembre de 1922, donde ya habían, como mencionábamos ahí también en programas anteriores, ya había aquí imprentas anarquistas, habían editoriales anarquistas, periódicos anarquistas, habían anarcosindicalistas, anarquistas que estaban en sindicatos y muchos fallecieron, muchos grupos permanecieron luego de la masacre con algunos integrantes que sobrevivieron a esto, pero no había así un filósofo. Aquí cuando hablan a alguien del anarquismo en Ecuador, dicen Jaime Guevara, y Jaime Guevara todavía está vivo, todavía lo conocemos de nuestros compañeros y saludos, pero no tenemos a alguien así. Alejo Capelo Cabello, pero bueno, él era como un poeta, como un anarquista que sí estuvo detrás de la agitación y esto, pero claro, no era una figura tan visible como, claro, decir José Carlos Mariátegui pero Manuel González Prada. Manuel González Prada, o en México, pues, los Zapata mismo. Y aunque hubieron algunos, digamos, Severinos o algunos Di Giovannis, algunos Sacos, sí, pero bueno, Severino, claro, era más un hombre de acción, creo. O sea, anarco-insurreccionalismo, claro. Que el anarco-insurreccionalismo muy poco ha sido reivindicado. Y sí ha habido por aquí también algo de eso, pero siempre eso es más oscurecido, el anarco-insurreccionalismo. Y ha habido por muchos lugares. En Colombia está Biófilo Panclasta. Ajá, sí. O sea, Biófilo Panclasta, no, o sea, él nació en Colombia y salió a pie y recorrió a pie todo Sudamérica y fue anarquista. O sea, siempre, por eso tampoco no quiso dar su nombre y fue anarco-insurreccionalista. Acá yo sé que mucha gente... Yo sé que mucha gente va a buscar anarquismo en el Ecuador y hablará de Alexei Páez, ¿no? Así es. Entonces, pero eso ya será para otro programa porque pero se yo nos les acaba de ir el tiempo. Sí, solo les prometemos una segunda edición para hablar de anarquismo, porque este ha sido como anarquismo en el mundo, ¿no? No es anarquista alguien que esté con xenofobia, a favor de las Fuerzas Armadas, pidiendo que la policía resguarde, vigile bien las migraciones, nacionalista, peor, que sean hispanistas, nacionalistas, eurocentristas. Como en la última etapa de Alexei Páez, ¿no? Alexei Páez, o sea, ustedes busquen a Alexei Páez en YouTube, no es que yo me invente, él está ahí a favor de las Fuerzas Armadas, a favor de la policía, xenofóbico, o sea, ya vienen nacionalismos, ya van a ver anarquistas, hispanistas, nacionalistas, fascistas. Creo que es la expresión también de cómo las depredaciones del capitalismo, cómo las tentaciones del capitalismo depredan a la gente que en algún momento podría haber prometido mucho sobre su pensamiento, sobre su mente, sobre su cuerpo, o sea, las drogas, por ejemplo, y hay que decirlo, ¿no? O sea, el consumo extremadamente desmedido y hasta incluso es que creo que cuando se llega a la adicción no se logran dar cuenta, pero creo que este tipo de temas como por ejemplo perder la noción de las cosas habla de eso, ¿no? Habla mucho de eso. Entonces creo que eso es algo que pasó con Alexei Páez y les ofrecemos una segunda entrega hablando de anarquismo en el Ecuador, en el mundo, ¿no? Esto acá en esta temporada especial de Sonidos Subterráneos no pudimos abordar casi nada en este programa, ¿no? Por eso recuerden que el Estado te quiere sedado, el capitalismo está viendo la manera de que para la casta que llaman más baja, para el lumpen, le dejan el residuo más tóxico, porque el Estado se gana cuando estás sedado, no cuando tú estás usando algo para tu beneficio. Pero recuerden, el alcohol es la droga más legal, más lícita que te mete el Estado, que legaliza el Estado, que el capitalismo te quiere sedado, y por eso yo les recomiendo, vayan y busquen en YouTube una canción que habla sobre esto de la banda DDT y se llama Para el Lumpen, el residuo más tóxico. Aquí yo me despido, el Angulo, recomendándoles esto para su siguiente programa. Les dejo con el Mateo y con adiós. esto del alcohol igual
les ofrecemos ahora sí la radionovela Al Pacone, ¿no? En el que se tratará este tema del alcoholismo en la región andina. Visiten nuestro canal Antídoto Publicaciones con más radionovelas, más programas y próximamente Al Pacone, el hombre alpaca, mafioso de... El mafioso de la Huanchaca. Regresamos la próxima semana en una siguiente emisión de Sonidos Subterráneos. Hablamos, chao. Adiós. Sonidos subterráneos. Sonidos subterráneos. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo por Ecuador Today Media, todos los lunes a las 9 p.m. Todo este sobrota a tu alrededor. 21 horas de Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m., 22 horas de Chile. 11 p.m., 23 horas de Argentina. Bacala pa' congelador. Todo es pánico y destrucción. Bacala. Tu programa online en vivo todos los lunes por ecuadortoday.media.